Bueno, buenas noches. Seguiremos el día de hoy con clases grabadas. Ya la próxima semana tendremos la clase normal. Em, Vamos a tocar el tema de materiales oftálmicos. Y materiales oftálmicos es un tema muy interesante. Ya metiéndonos de lleno en realidad lo que es óptica oftálmica. Bueno, en el mundo de los lentes oftálmicos existen los lentes inorgánicos y los orgánicos. Los inorgánicos, el vidrio viene de la palabra vitrum y define un material duro, frágil y transparente. Duro porque es difícil que se raye, frágil porque si se cae se quiebra y transparente porque es un lente que pues pocas veces pierde su transparencia si es un lente blanco. Ahora si es un lente con pues, photo gray, photo brown, pues sabemos de que depende el tipo de filtro y la calidad, pues se va perdiendo la transparencia, se van quemando los lentes, ¿no? Con el tiempo. La estructura del vidrio presenta una particularidad que antes de entrar en fusión permanece en un estado viscoso, susceptible para ser moldeado, al mismo tiempo ofrece una gran cohesión que permite estirarlo y convertirlo en delgadas láminas. El descubrimiento del vidrio tuvo lugar 5.000 años antes de Cristo. Es el material más antiguo, muchos laboratorios ya no lo fabrican, pero sin embargo, los pacientes lo siguen pidiendo y el vidrio va a ser difícil que salga de la industria óptica de Guatemala y de Centroamérica. em, Saben de que, por ejemplo, si tenemos algunos pacientes qué sé yo, por la profesión necesitan usar sus lentes, un mecánico, por ejemplo, un paciente que sea herrero, un lente plástico puede ser de que se le destruya muy rápidamente y el lente de vidrio es un poquito más rudo para limpiarlo también. Es un lente que el paciente lo puede limpiar con la camisa, no así en un plástico, un policarbonato, que es un poco complicado aquí. Cuando tengamos la oportunidad nos vamos a extender bastante en este tema porque es importante que ustedes pues, nos den su punto de vista. El vidrio que necesitaban los ópticos en la antigüedad que ya se usaban era suministrado por los fabricantes de vidrio corriente, ¿no? De las vasijas o de algunos utensilios o sacaban los vidrios que se utilizaban después para la fabricación de lentes, ¿no? O con los cuales estaban experimentando en ese entonces, ¿no? Entonces escogían, los cuales escogían trazos ordinarios de producción, incluso los fondos de botella, en realidad creo que de ahí viene el término de lentes de fondo de botella o garrafas, recipiente con cuerpo ancho en el cuello largo y estrecho que se utilizaban, sobre todo para transportar agua, eran los que mejor cumplían las condiciones requeridas y ahí iban tallando los lentes, ¿no? En el siglo de XIX, Guinart, de nacionalidad suiza, fue el primero en especializarse en realidad en la fabricación de vidrio de óptica como un método práctico y seguro para obtener vidrios homogéneos sin defecto y lo más delgados posibles, pero en ese entonces pues la estética no era un común denominador. En la actualidad, los lentes de vidrio no solo se utilizan para corregir problemas refractivos usándolos en armazones oftálmicas, sino que también son usados en microscopios, telescopios y cámaras fotográficos. Son vidrios de excelente calidad. El vidrio en muchas ocasiones lo han satanizado porque muchos laboratorios, como no lo venden, pues hablan mal del material vidrio, pero como nosotros vamos a hablar lo bueno y lo malo de todo, a mi punto de vista, el vidrio es un material en realidad que, que a ciertas personas les va a funcionar muy bien y entonces no lo podemos sacar completamente de, de, de nuestra listado de precios, de nuestra semaforización de precios de la óptica, ¿no? Sino que lo vamos a tener ahí en nuestra plataforma de productos que podamos ofrecerle a nuestros pacientes.
El vidrio utilizado en óptica oftálmica es un material formado por fusión de óxidos inorgánicos, de los cuales la sílice normalmente es una parte sustancial de ellas. Debe ser incoloro con un valor definido de índice de refracción, que también tenemos un vidrio de índice normal o bajo y un vidrio adelgazado de un índice alto. Estos son libres de burbujas, estrías y tensiones que altamente transparentes y que hacen que sean transparentes y homogéneos, ¿no? Sin embargo, la facilidad con la que se pueden trabajar las superficies y el hecho de que sea transparente a la radiación visible lo hacen especialmente adecuado para la utilización en compensación, o sea, en graduaciones, que es un lente pues, que en realidad es económico. Yo he tenido pacientes que se han pasado de lentes de policarbonato, por ejemplo, a vidrio, aunque uno los quiera convencer, no, es que el policarbonato y el plástico se rayan, yo prefiero vidrio, y tengo algunos pacientes en el suroccidente, tres o cuatro hermanos que están felices con el vidrio. Vidrio blanco y vidrio todavía es lo que usan y no los van a hacer cambiar de eso, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a darle las particularidades del material a nuestros pacientes, pero el paciente al final elige qué es lo que va a comprar. En Europa se usa vidrio poco, no se usa mucho en industrias ópticas desarrolladas y bueno, también no se utiliza en niños, ¿sí? O sea, dejar vidrio en niños menores de 8 o 10 años es bastante riesgoso porque andan jugando, aunque cada vez juegan menos, ¿no? Ustedes cada vez se mantienen más en dispositivos electrónicos, pero es muy riesgoso de que los niños utilicen vidrio por una caída, por un pelotazo, jugando en el colegio, en la escuela, qué sé yo. Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado. Ahora bien, los materiales orgánicos alrededor de 1860, esta es una historia bastante buena. En Estados Unidos surgió el primer plástico de importancia comercial gracias a un concurso para encontrar un material que sustituyera el marfil, imagínense, para la fabricación de bolas de billar, porque en esa época se utilizaba tanto el marfil que sacrificaban más o menos a 12.000 elefantes anualmente para cubrir la demanda de fabricación de bolas de billar. Plástico es una palabra que se deriva del griego plásticos, que significa capaz de ser moldeado. Y capaz de ser moldeado da una idea muy práctica para la fabricación de este lente, ¿sí? Que no se quiebra tan fácil, que es liviano, que tiene un índice de refracción bastante bueno y que del plástico salieron otros lentes como el policarbonato, como las resinas, que tienen mejor calidad óptica y otras características importantes. Los plásticos van a formar parte de la gran familia de los polímeros. Cuando hablamos de polímeros, la palabra compuesta con dos raíces latinas, poli, que significa muchas, y meros, que significa partes. Y el primer material plástico utilizado para lentes oftálmicos fue el PMMA, que es el polimetil metraquilato. Curiosamente, el PMMA fue también uno de los primeros materiales que se utilizó para la fabricación de lentes oftálmicos también. O sea, que el PMMA está en la historia de lentes oftálmicos y está en la historia también de lentes de contacto. Se dejó de utilizar en lentes de contacto porque la permeabilidad, la transmisión de oxígeno no era muy buena. ¿Ok? En la actualidad, casi todos los lentes o la mayoría de los lentes oftálmicos de alto índice están compuestos por poliuretano o resinas similares con variaciones que van a determinar el valor de la refracción. ¿Sí? Ah, déjenme ver algo.
Ok, perdón ahí por la pausa, pero teníamos un problema para grabar. En la actualidad, casi todos los lentes oftálmicos de alto índice están compuestos por poliuretano, resinas similares, con variaciones que determinan el valor de la refracción. La densidad del parámetro característico de los materiales orgánicos pues pesan un 40% menos que los materiales inorgánicos y otra ventaja también en la gran resistencia a los golpes y la baja fragilidad que tienen y que además son mejores conductores de calor, perdón, por ello se empañan menos cuando se someten a cambios bruscos de temperatura y tenemos la posibilidad también de adaptarle también algunos filtros. La desventaja más grande es la poca dureza de estos materiales, ya que se rayan con facilidad. Los plásticos en general son resistentes a los agentes químicos y por su estructura interna son muy fáciles de colorear y de colorar. O sea que también en los plásticos podemos ponerles tintes. Los plásticos poseen una resistencia mecánica relativamente menor, un patrón de elasticidad menor, y aunque existen grandes diferencias entre el quebradizo, perdón, como el poliuretano, hasta el resistente como el policarbonato, o el Tridex, el MR8, etcétera, etcétera. El CR39, que es uno de los que más conocen, su primer uso comercial fue para crear tanques de combustible de plástico reforzado con vidrio para avión bombardero en la Segunda Guerra Mundial. Y el CR39 tiene su nombre a una reserva, eh, la reserva número 39, y por eso le pusieron Columbia, en la ciudad de Columbia, ¿sí? La reserva militar número 39 de la ciudad de Columbia. Después se le pusieron CR39. A partir de del día que el vidrio fue sustituido por materiales plásticos, o sea que ha venido sustituyéndose, el CR39 empezó una continua evolución, ya que los fabricantes definitivamente deseaban tener lentes más livianos, más delgados, que se pusieran oscuros con el sol, fotocromáticos en este material liviano. Sin embargo, el CR39 va a tener la desventaja que se quiebra con un duro golpe. Además, el paciente debe tener cuidado para que no se le raye, aunque hay, pues, lógicamente tienen tratamientos de laca que hacen de que sean más resistentes. Siempre el cuidado del lente, sobre todo para limpiarlos en, en seco, es combinado, es complicado, perdón. El policarbonato Este policarbonato fue descubierto en 1955 y su utilización real en óptica oftálmica se conoce hasta hace algunos años. Es un material de alta resistencia al impacto, se le denomina metal plástico porque es muy duro. Sin embargo, se debilita completamente si se le aplica acetona, o sea, se debilita el lente. Posee una buena resistencia a las altas temperaturas, además una buena resistencia al impacto y se puede montar en cualquier armazón que ustedes quieran, armazones al aire, armazones completas, armazones ranuradas, etcétera. Posee un buen recubrimiento antirrayas, no quiere decir que no se raye, eh, y le da, y, pues, es una protección bastante buena que hace de que el lente sea un poquito más resistente. Sin embargo, como les decía anteriormente, la exposición a algunos solventes puede debilitar químicamente el lente, pues hacen perder la normalidad del polímero. Por lo tanto, en la alta intensidad de algunos solventes como la acetona se deben de evitar. El policarbonato, este es uno de los materiales más usados en nuestro medio. Lo hablamos en las clases anteriores por su resistencia, por su habilidad de poderse montar en cualquier armazón oftálmica, pero se debe recordar que el lente, si no se cuida como se debe, se puede rayar. Se recomienda su limpieza, usar agua, jabón líquido, em, spray para limpiar los lentes especiales, o material de microfibra, un pañito de microfibra para limpiarlos. Y pues les daremos algunas técnicas también de cómo limpiar los lentes de mejor manera para evitar que se rayen y ustedes poderle dar esas recomendaciones a sus pacientes. El policarbonato tiene un índice de refracción de 1,586. Sin embargo, hablamos del número AVE muy bajo que tiene 31, que no es un AVE ideal, una gravedad específica de 1,20 gramos,
Eso quiere decir que es un lente que no pesa mucho y tiene una buena transmisión o aceptable transmisión de luz del 90%. Vamos a hablar un poco del Trivex que tuvo eh, eh, hace algunos años un boom en la industria oftálmica. Sin embargo, no entró al país como nosotros creíamos, porque venía caro. Hay pocos lentes de Trident, pero sí, sobre todo en lentes de sol, en lentes Serengeti, hay varios Tribex. El Tribex es llamado así debido a su característica de trifuncionamiento, óptica buena, alta resistencia, liviano, y venía en teoría a sustituir al policarbonato porque era más resistente al policarbonato y era un poco más liviano. Entonces, este fue creado por Pittsburgh Plate Glass, PPG Industrias, y los lentes hechos de este material se hacen en moldes usando una máquina especial, se curan mediante un proceso termal a diferencia de los otros, ¿no? Y pues tiene una gran resistencia química, además es resistente a productos químicos como blanqueador, agua salada, bronceador, acetona, etcétera. Mejor resistencia al impacto que el policarbonato, imagínense. Gran resistencia a las temperaturas, 16% más liviano que el CR39, 8% más liviano que el policarbonato y casi 25% más liviano que los lentes de alto índice. Eso hacía de que pues no fuera una mala opción. Con un índice de refracción de 1,53, muy parecido al, ah, al policarbonato, pero sí con un AVE muy similar al del ojo, 46, con un poco más, podríamos decir, liviano que el policarbonato y con una mejor transmisión de luz y sobre todo con la particularidad de protección UV del 100%. Hay algunos orgánicos de índice de refracción alto que les quiero mencionar de inicio. El poliuretano, resina con índice de refracción superior al 1,60, que permite lograr altos poderes negativos con una considerable reducción de espesor y peso. Entre sus características encontramos 24% más delgado que el CR39 y provee mejor apariencia cosmética al espesor de los lentes, por tanto, su reducción de peso también es importante, protección a las rayas, protección UV y se le pueden aplicar filtros. Es buena opción, los lentes orgánicos de alto índice son buena opción, el 1,67 es una opción muy fiable también. Bueno, la desventaja es que la mayoría de lentes de alto índice generan alguna dispersión cromática por manejar números AVE bajos, ¿sí? Eso es importante. Entre más alto sea el índice de refracción, más bajo es el AVE y, bueno, va a crear algún tipo de reflejos, ¿no? Imágenes fantasma. En general, la composición química de los diferentes materiales es considerado como secreto comercial de cada uno de los fabricantes que los hace, ¿no? Por lo tanto, en muchas ocasiones no aparece en la etiqueta de los catálogos informativos, solo nos aparecen la información básica, el índice de refracción, el número AVE, etcétera. ¿Sí? Y bueno, tenemos aquí algunas comparaciones buenas que es un cuadro que nos vamos a analizarlo por algunos minutos en referencia a lo que hemos visto anteriormente y que estábamos hablando del policarbonato. Acá tenemos, por ejemplo, los índices estándar entre el CR39 y el Tribex entre 1,498 y 1,53, el índice de gravedad específica, o sea, cuánto es en realidad lo que pesa también, pero sobre todo le vamos a poner atención al AVE. Yo creo que vamos a ver índice de refracción y AVE, que es una de las situaciones más importantes. El AVE del CR39 prácticamente es de los mejores, 58, y el Tribex 45, convirtiéndose en dos de los mejores materiales con un AVE fantástico, ¿de acuerdo? El 1,56 que podríamos decir, se comercializa mucho en el país, tiene un índice medio, 1,56, y tiene un AVE de 39, no es un AVE bueno, ¿sí? El Futurex, que se maneja, yo lo manejo mucho en la clínica, el Futurex y el Futurex G2,
con un índice 1,57, ahora viene endurecido, tiene un ABE de 43, que es un ABE bastante bueno. El policarbonato sigue siendo el peor de los ABEs, ¿sí? Con un índice 1,58, 1,589 y un ABE de 31, el ABE más bajo de todos, eh, con menor calidad de visión. Y los índices altos de 1,61 hasta 1,74, estamos hablando de que se manejan entre 37 y 32 número AVE. Aún el 1,74 y el 1,67, que son índices altos, tienen mejor AVE que el policarbonato. ¿Ok? Entonces, es importante poder mencionar esto. Es una clase que va a necesitar bastante tiempo de discusión por parte de ustedes también. Me disculpo ahí por el momento que tuvimos ahí de inconvenientes porque pues teníamos ahí pendiente de que sí se estuviera grabando bien la clase, pero bueno, sí pudimos terminar con normalidad y por eso la próxima clase vamos a tener la posibilidad de desde resolver dudas y poder interactuar con ustedes. Que estén muy bien y nos seguimos viendo la próxima semana.